Y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea Jesús. Bueno, mis hermanos, hoy damos por terminado esta serie de reflexiones que hace un par de semanas atrás titulamos Individuos en conflictos consigo mismo. Y yo quisiera hacer un breve resumen de lo que hemos venido hablando durante estas semanas. Y yo presenté 3 temáticas importantes que nosotros deberíamos tomar en cuenta para ver el tema de la toxicidad en la vida espiritual. Y habíamos mencionado que hay diferentes niveles de toxicidad en la vida espiritual de un creyente, que muchas veces nos abordan en diferentes circunstancias y en diferentes situaciones de la vida. Cómo esas condiciones nos afectan, nos toxifican, nos llenan de toxinas espirituales que nos contaminan a tal punto que hace que nosotros nos detengamos en nuestro crecimiento espiritual y no permite que nosotros avancemos. Y hablamos de estas temáticas. La primera que yo quiero mencionar, vuelvo y repito, a manera de recorderis, a manera de refrescamiento, fue que la primera semana estuvimos hablando acerca de la contaminación espiritual. ¿Cuántos recuerdan ese tema que estuvimos hablando acerca de la contaminación espiritual? Oiga, recuerden que todas estas predicaciones, todas estas presentaciones, como usted quiera llamarla, las tenemos en nuestra página de Facebook, donde usted puede volver, si usted quiere volver a escuchar esos temas, usted puede volver y escucharlos. También aparecen en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Todavía no están actualizadas, no, pero pronto estarán actualizadas. Así es que esos mensajes usted lo puede volver a escuchar, usted lo puede volver a repasar, con la intención de que cada palabra que es transmitida desde este púlpito, usted pueda recibirla y usted pueda volver a revisarlas, que esto es sumamente importante poder hacerlo. Así que, como les dije, la primera semana estuvimos hablando acerca de la contaminación espiritual, ambientes y prácticas cotidianas que contaminan nuestras vidas. Eso fue lo primero que estuvimos hablando. En la segunda semana estuvimos hablando acerca de lo que era estar infectados por el autoengaño y cómo el autoengaño a nosotros mismos nos produce una especie de condición tóxica que no nos permite vernos ni conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo nos afecta eso? Eso también lo pudimos ver en la segunda semana. Y en la tercera semana, el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de los pensamientos letales. Cómo nuestros pensamientos negativos nos toxifican, nos contaminan en nuestra vida y que también producen obstáculos en nuestro crecimiento espiritual. En esta mañana yo voy a hablarles entonces acerca del último tema de esta serie,
Vuelvo y repito que hemos titulado conflictos consigo mismos, individuos en conflicto consigo mismo. El último tema que quiero atacar en esta mañana tiene que ver con los desechos peligrosos. Y esto obedece a que existen una serie de situaciones, condiciones en nuestra vida que a lo largo de los años podemos venir arrastrando, podemos venir recogiendo producto de toxinas espirituales, producto de actitudes, comportamientos, emociones y también, ¿por qué no decirlo así?, pecados ocultos que venimos arrastrando a lo largo de la vida, a lo largo de los años, y que esos pecados ocultos que lo llevamos muy escondidos, muy ocultos en nuestras vidas, lo que hace es que desarrollamos toxicidad en nuestra vida. Y esa toxicidad, quiero que sepan, se permea no solamente en nuestras vidas, sino a los que están a nuestro alrededor. Y yo quiero en esta mañana poder aprovechar el tiempo para poder hablar sobre esta temática. Así es que lo primero que quiero mencionarles, mis hermanos queridos, es que esta situación de guardar pecados en la vida de nosotros que son pecados ocultos, vuelvo y repito, cuando decimos ocultos, son pecados que generalmente nadie sabe, nadie de las personas que están a nuestro alrededor, personas ya sea lejanas o cercanas que están en nuestro entorno, se percatan de esta situación y que muchas veces nosotros vivimos en silencio. Vivimos una vida a escondidas en relación a ese pecado. Y yo quiero tomar un texto bíblico que, vuelvo y repito, como siempre hago, un texto que nos va a servir de base, de referencia para poder desarrollar la temática. Y yo quiero llevarlos allí al texto de Jeremías capítulo 16, verso 17. La palabra del Señor dice así a través del profeta. Dice así, yo lo leo en la versión Biblia Viva. Me gustó esta versión como lo esboza. Dice así la palabra del Señor: porque para nada, atención, es una palabra de parte de Dios a Israel que es perfectamente aplicable a la vida de hoy. Dice el profeta: porque para nada los pierdo de vista. Me encanta eso, porque nosotros no podemos perder de perspectiva que los ojos de Dios están sobre nosotros. ¿Cuántos creen que los ojos de Dios están sobre nosotros? Sí. Dice: porque para nada los pierdo de vista y estoy atento a todas las maldades que cometen. Uy, fuerte eso, ¿eh? Estoy pendiente a todas las maldades que cometen. Y atención a lo que dice la última parte de ese verso: es inútil. Me gusta eso también, porque necesitamos comprender que nosotros no podemos escapar de los ojos de Dios. Dice: es inútil que intenten ocultarse de mí. Y cuando yo leo este texto, lo primero que me viene a la mente fue la experiencia de Adán y Eva cuando allá en el primer pecado que cometió el hombre en el huerto del Edén. En el caso de Adán y Eva, lo primero que le vino a la mente de Adán después de haber pecado era ocultarse de la presencia de Dios. ¿Cierto? ¿Cuántos recuerdan ese pasaje allá en Génesis capítulo 3? Dice la palabra del Señor que el Señor empezaba y le decía a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? Pero cuando el Señor le decía a Adán dónde estaba, no era porque el Señor no sabía dónde estaba. No era porque Adán se le había perdido en el huerto a Dios, sino porque Dios había entendido que la actitud de Adán en ese momento era tratar de esconderse o de huir de la presencia de Dios después de haber pecado. Y ese intento que muchas veces nosotros los seres humanos procuramos y intentamos hacer
de escondernos de la presencia de Dios, de escondernos de nuestras realidades, de escondernos de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, de querer escondernos de la presencia de Dios. Simple y llanamente son intentos fallidos. Pero es una tendencia del ser humano. Nosotros los seres humanos, cuando cometemos errores, cuando cometemos faltas, cuando cometemos algún tipo de pecado, desobediencia, lo que generalmente hacemos de una forma equivocada, pero de la misma manera, de forma tendenciera, es que procuramos alejarnos, aislarnos, o pretendemos poder escondernos de las personas que podemos estar afectando, o de la presencia de Dios, tratando de pensar de que Dios vamos a poder escabullirnos y de que vamos a poder escaparnos de la presencia de Dios. Pero en realidad eso no es posible. Eso no es posible porque, como bien dice el texto, porque para nada los pierdo de vista y estoy atento a todas las maldades que cometen. Es inútil que intenten ocultarse de mí. Ahora, uno de los problemas que traen toxicidad a la vida de un creyente es la acumulación de desechos espirituales. Cuando usted toma en su vida y empieza a acumular toda clase de desechos, y cuando hablamos de desechos, valga la redundancia, lo que estoy tratando de explicar es que acumulamos emociones tóxicas, acumulamos sentimientos tóxicos, y también acumulamos pecados, y que una vez acumulado todo eso, lo que hacemos es que lo guardamos de una forma secreta para que nadie se dé cuenta, o para que nadie pueda percatarse de lo que yo estoy practicando en mi vida oculta, o lo que procuro guardar de manera oculta. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué procuramos guardar muchas veces? ¿O cuáles son las razones por las cuales procuramos guardar estos pecados, estos desechos, estas emociones dentro del corazón? Yo quiero mostrarle 4 razones especiales por las cuales yo considero que muchas veces procuramos hacer esto. La primera es que la vergüenza de que otros sepan mis prácticas pecaminosas. Esa es una de las razones. Procuramos esconder todas aquellas cosas que nosotros hacemos o practicamos en oscuridad. Y cuando digo oscuridad no me refiero al hecho de apagar la luz necesariamente, sino al hecho de hacerlo a escondidas, de que nadie se percate, de que nadie pueda ver lo que yo estoy haciendo, o nadie puede percatarse de lo que estoy haciendo. La razón número 1 puede ser vergüenza. Nos sentimos avergonzados, nos sentimos apenados, nos sentimos desdichados, porque hacerlo público sería vergonzoso para nosotros, y por tal razón es mucho más fácil hacerlo a escondidas. Razón número 1. Razón número 2, me siento cómodo y me agrada lo que hacemos a escondidas. Esa es otra de las razones por las cuales muchas personas toman decisiones de poner en práctica pecados o desechos en nuestra vida espiritual. Lo hacemos de forma oculta, ya no por vergüenza, ya porque no me siento apenado, sino por todo lo contrario, no me da vergüenza, sino que me siento cómodo. Me agrada lo que hago. Y por tal razón no quiero que nadie me juzgue. No quiero que nadie me reclame. No quiero que nadie me señale nada. Y por tal razón lo hago a escondidas, en oculto. Esa es la segunda razón. La tercera razón es, no me interesa procesarlas tampoco.
Sé que lo que estoy haciendo está mal, sé que lo que estoy haciendo no le agrada a Dios, sé que lo que estoy haciendo está perjudicando a segunda, terceras personas y me estoy perjudicando a mí mismo. Sin embargo, no me interesa procesarlas, no me interesa resolverlas, ni tampoco me incomoda saber que lo estoy escondiendo. Así que son 3 razones particulares por las cuales consideramos de que las personas que practican estos tipos de situaciones en oculto, en la oscuridad, son razones que desde la perspectiva de ellas son válidas y que por tal razón lo hacen de forma cotidiana y repetitiva en su vida, procurando satisfacer estas necesidades que les acabo de mencionar. Sin embargo, quiero hacer aquí un paréntesis importante porque a mí no me interesa en esta mañana hablarles propiamente del pecado en sí. Yo en esta mañana no me voy a tomar el tiempo para explicarle a ustedes cuáles son las consecuencias del pecado en sí y por qué no es bueno cometer pecado. Hombre, yo podría aquí esbozar eso y podría dar una enseñanza y una predicación con respecto a ese tema. Sin embargo, no es el enfoque que en esta mañana quiero darle al mensaje. Yo quiero hablarles a ustedes en esta mañana más bien de los efectos que produce en la vida espiritual de un creyente el hecho de ocultarlo. ¿Ok? Vuelvo y repito, no voy a enfocarme en el pecado en sí, en las consecuencias que de forma directa el pecado produce en mi vida, sino más que todo quiero enfocarme en las consecuencias que busco y que alcanzo cuando decido ocultarla. Aunque pueden haber allí muchas similitudes, porque las hay, y las consecuencias son casi las mismas, quiero que sepan, son casi las mismas. Sin embargo, quiero adentrarme más que todo en el hecho de entender y comprender cómo me afecta, cómo me destruye, cómo tiene alcances colaterales la decisión que yo tome de ocultarlo y no confrontarlo. Por ejemplo, estoy seguro que en el barrio en el que usted vive ocurre de manera muy similar como lo sucede en mi casa. Y es que en la mayoría de los barrios de nuestra ciudad capital, estoy seguro de que usted va a estar de acuerdo conmigo, en nuestro país nosotros tenemos un gran problema con la recolección de basura. ¿Cuántos tienen problemas aquí con la recolección de basura en sus barrios? Seni y yo nada más. Los demás no, los demás viven en Costa del Este. Costa del Este está peor. Bueno, el problema que tenemos con nuestro sistema de basura, o nuestro sistema de recolección de basura, es que usted sabe que en la mayoría de los casos el camión que recoge la basura pasa una vez por semana para recolectar la basura, ¿cierto? En algunos se toma hasta 15 días y en algunos, peor situación, se toman hasta un mes y algunos hasta ni pasa. Pero vamos a tomar el ejemplo de aquellos barrios donde el camión recolector de basura se toma una semana para recolectar la basura, como es en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que sucede cuando demoramos tanto tiempo en recolectar los desechos? Primero quiero mencionar una de las consecuencias que ocurre cuando esto pasa. Es que acumulamos una gran cantidad de basura. Cuando el camión decide pasar, ya no tenemos una bolsa, sino que tenemos muchas bolsas. Y llegamos a tener tanta bolsa que ya no cabe en el basurero que generalmente ustedes tienen en su casa, fuera de la casa. Llega un momento que no cabe y empezamos a acumular tanta basura. Lo segundo es que
esta acumulación de basura produce malos olores a los alrededores. ¿O no es así? Cuando yo salgo de la casa me reviso, ¿será que no me bañé? No, es que se ha acumulado una gran cantidad de basura. Y no hay forma como nosotros podamos esconder ¿cómo se dice eso? La putrefacción y el mal olor. Por más que tú le quieras echar, ¿cómo se llama? Cartuchos encima y quieras tirarle desinfectante, la acumulación, escúchame, produce un mal olor que no hay forma de poder aplacarlo. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Y tercero, lo que produce esa acumulación de basura es que atraen moscas, gusanos y también ratas, exactamente, y cualquier otro elemento bioquímico que produzca putrefacción en esos desechos. En otras palabras, ese lugar se convierte en un astro de alimañas y de porquería alrededor de eso, producto de la acumulación de basura. El problema de la basura espiritual sucede igual. Cuando tú decides ocultar tus pecados, cuando tú decides ocultar tus emociones tóxicas y esconderlo en los lugares más recónditos del corazón, terminamos por contaminar todo lo que está a nuestro alrededor. Es el mismo principio. Cuando tú decides ocultar, esconder, tapar en lo más profundo de tu corazón, porque quiero que sepas, el único lugar donde puedes esconder eso es en el corazón. No hay otro lugar. No lo puedes esconder en los riñones, no lo puedes esconder en el corazón físico, ni en el hígado, ni en los pulmones. El único lugar donde tú puedes esconder tus malas acciones, tus pecados, tus malas decisiones y todas aquellas cosas horribles de mal olor de nuestras vidas es en el corazón. Ustedes recordarán uno de los tantos encuentros que el Señor Jesucristo tuvo con los escribas y con los fariseos. Me hace recordar uno de los tantos y quizás de los más significativos que me hace poder recordar esto que estamos planteando aquí. Allá en Mateo capítulo 7, verso 1 al 23, ustedes recordarán ese de esos tantos famosos encuentros que Jesús tuvo con los escribas y los fariseos, donde esos escribas y fariseos le reclamaban al Señor Jesucristo por qué los discípulos no se lavaban las manos. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? Mateo capítulo 7, que ahí ahorita lo vamos a poner allí. Mateo capítulo 15, mejor dicho, verso 16 al 20. Los escribas le reclamaban a ellos porque los discípulos tuyos no se lavan las manos. Esa era una de las prácticas judías que generalmente se hacía todo el tiempo, y por alguna razón pues los discípulos no dejaron de practicar todo eso, y los escribas empezaron a reclamarle a Jesús diciéndole: tus discípulos no hacen esto. Y el Señor Jesucristo les llama la atención y les dice: ustedes son unos hipócritas, porque ustedes están más preocupados por lavarse las cosas por fuera que lavarse las cosas por dentro. Porque obviamente cuando tú empiezas a estudiar el contexto de lo que significaba lavarse las manos, por supuesto, había una acción de salubridad aquí, obviamente, pero esa acción de salubridad tenía una connotación espiritual de las cuales los fariseos no querían entender. No sé si me estoy explicando. Y cuando el Señor Jesucristo los confronta con ellos y les dice allá en el verso 18, dice, Él les explica y le dice a los fariseos: ustedes son unos hipócritas porque ustedes están pretendiendo que más importante es lavarse las manos por fuera que lavarse el corazón por dentro.
Y los discípulos tampoco entendían nada de lo que el Señor Jesucristo les estaba explicando. Y en el verso 18 le dice el Señor Jesucristo a los discípulos: ¿también ustedes todavía son tan torpes que no entienden el concepto? Les dijo Jesús: ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa a la letrina? Atención a lo que el Señor Jesucristo está tratando de explicar aquí, porque al fin y al cabo el Señor Jesucristo está hablando de desechos. Y le dice: lo que tú te comes en la boca va al estómago y después es echado en la latrina, pero lo que sale de la boca viene ¿de dónde? Del corazón. Y atención lo que dice el Señor Jesucristo con respecto a las cosas que salen del corazón. Dice: eso es lo que contamina a la persona. ¿Cómo es que puede salir algo del corazón que me contamine? Porque muchas veces el corazón se puede convertir en un vertedero. ¿Me estoy explicando? Si tú logras acumular en tu corazón, escúchame, logras acumular en tu corazón cantidad de desechos que no son procesados, que no son quemados, que no son triturados, que no son desechados, tú logras acumular en tu corazón todas esas clases de sentimientos y emociones y pecados que has guardado oculto por años. Se convierte entonces tu corazón, en vez de ser un lugar de flores y de rosas y un lugar agradable, un lugar donde puede haber paz, donde puede haber tranquilidad, se convierte en un lugar de desechos tóxicos. Y como bien dijo Jesús allí en su disertación a los discípulos, dice: eso es lo que contamina a la persona. Y atención, porque esto es grave, y esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Lo que hay en el corazón de nosotros contamina a otras personas. ¿Por qué? Porque sale por la boca. Porque lo que hablamos, lo que decimos, es lo que el corazón siente. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Porque por la boca podemos expeler toda clase de contaminación, producto de los desechos que tú has acumulado por tiempo en tu corazón. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a ellos. ¿Cuáles son esas toxinas? Ahí empieza a listarla, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Usted ha visto que lo que el Señor Jesucristo le estaba tratando de decir a los escribas, a los fariseos, a los discípulos, es que nuestro corazón se puede convertir en un vertedero de desechos tóxicos. ¿Por qué? Porque acumulamos. Y yo quiero hacer un breve paréntesis allí. Hombre, es que nosotros, mis hermanos queridos, somos personas que generalmente vamos a pecar. ¿Cuántos creen que es así? O usted ya no peca. Gloria a Dios, usted ya está del otro lado, está allá del otro lado del cielo. Y es que el problema no es pecar. Como yo mencionaba la semana pasada, el problema es ¿qué hacemos con eso? ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿La procesamos? ¿La desechamos? ¿O tendemos a acumularlo? O peor aún, tendemos a esconderlo, a taparlo, para que nadie se dé cuenta de lo que estamos practicando, y lo hacemos en oculto, pensando y pretendiendo que nadie se va a dar cuenta. Y perdemos de vista, como decía el libro de Jeremías, es que tomen en cuenta que nadie se va a escapar. Y como yo decía la semana, hermanos queridos, discúlpenme, pero
No existen crímenes aquí dentro del Señor, dentro de los caminos del Señor, crímenes perfectos. No hay forma como nos podamos salir con la nuestra. No hay forma como podamos escaparnos de la realidad. No hay forma. Por más que yo quiera ocultarlo, por más que yo quiera taparlo, por más que yo quiera esconderlo, no hay crimen perfecto delante de Dios. Las cosas tendrán que salir, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque empezamos a acumularlo. Y cuando tú acumulas, las toxinas empiezan a salir por la boca. Los malos olores, las moscas, los gusanos que genera esa basura, va a salir por algún lado. Y eso saldrá porque hemos acumulado. Dicen amén a eso. Permítame decir esta expresión del famoso escritor Gordon Allport. Dice, atención a lo que dice Gordon Allport, me gusta esta frase de él. Dice, nuestra mente puede convertirse en el camión recolector de la basura emocional. Y el corazón, el vertedero de los desechos que acumulan mis pensamientos. En otras palabras, mi mente se convierte en el camión recolector de basura. Mi mente recolecta toda la basura, pecados, emociones, odios, sentimientos. Él va recogiendo tu mente. ¿Y a dónde lo deposita? En el corazón. ¿Y qué pasa si tu corazón no es trabajado con respecto a esto? Se pone peor que Cerro Patacón. Se pone peor que Cerro Patacón. Se convierte en un lugar maloliente, en un lugar de desechos tóxicos, peligrosos. Porque donde hay contaminación hay enfermedad. ¿Sabías eso? Donde hay contaminación hay enfermedades emocionales, enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades de toda clase, porque estás contaminado. Y esa contaminación produce en ti enfermedades emocionales, enfermedades espirituales, como mencioné, y todo aquello que nos enferma. Ahora, importante mencionar en esta mañana, preguntarnos, entonces, si esto es así, ¿qué efectos produce entonces en mi vida el ocultar mis desechos espirituales? ¿Qué es lo que, al tomar esta decisión de querer ocultarlo, de querer esconderlo, de querer tirarlo bajo tierra para que nadie se dé cuenta de esto, qué efectos produce eso en mi vida? ¿Qué consecuencias voy a generar en mi vida cuando tomo la decisión de ocultarlo, de esconderlo, para que Dios no se dé cuenta, entre comillas, y para que más nadie se dé cuenta, sino que yo, en la oscuridad, en la ausencia de toda persona a mi alrededor, yo pueda practicarlo sin ningún problema, sin ningún remordimiento de conciencia? ¿Qué ocurre en mi vida? ¿Qué efectos secundarios y colaterales producen en mi vida cuando tomo esta decisión? Lo primero que quiero mencionar allí está: el pecado oculto produce un distanciamiento de la presencia de Dios en mi vida. Y esto es grave, porque donde hay acumulación de basura en el corazón, donde hay toxicidad en el corazón, donde hay malos olores en el corazón, la presencia de Dios no puede habitar ahí. Y lo que hace Dios entonces es que existe un alejamiento de la presencia. Contristamos al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se aleja de toda esa toxicidad, de todo ese mal olor, de toda esa actividad recurrente que en nuestra vida produce
para mantener la presencia de Dios alejada. Y cuando la presencia de Dios se aleja, Dios no escucha la oración, Dios no bendice, Dios no respalda, Dios se aleja, Dios te disciplina y las cosas empiezan a funcionar mal. Permítame darle un ejemplo de esto. Cuando nosotros nos vamos allá a Josué, el libro de Josué, capítulo 7, usted encontrará allí la historia de Josué con Acán. ¿Ustedes recuerdan esa historia? ¿Sí? Cuando ellos estaban en el periodo de conquista, que habían entrado recientemente a la tierra prometida y que ellos tenían que trabajar para conquistar naciones enemigas, y entre esas estaba una de las más difíciles, que era la ciudad de Jai. Y Dios le había dado a Josué ciertas instrucciones y le había dicho: ustedes van a vencer sobre sus enemigos, y ustedes van a triunfar sobre sus enemigos porque yo voy a estar con ustedes. Pero atención, le dijo Dios, pero el botín de guerra, lo que ustedes logren recoger de todo lo que a ellos les pertenecía, de nada de eso se pueden llevar para su casa. Nada de eso se pueden llevar para su casa. Ni objetos de valor, ni posesiones, ni nada de eso se pueden llevar para su casa. Deben destruirlo junto con todos los enemigos de guerra. Y esa fue la instrucción de Dios. Pero ¿qué sucedió? Había un personaje que se llamaba Acán. ¿Y qué hizo este personaje con la ambición de su corazón? Desobedeció la instrucción de Josué y desobedeció la instrucción del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué hizo? Agarró todas esas cosas, el botín de guerra que habían acumulado, todas esas prendas y esos objetos de valor. Él decidió por su propio medio llevarlo a su casa, porque él se quería quedar con el botín de guerra. Pero como él sabía que estaba haciendo lo incorrecto, como él sabía que estaba en desobediencia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo enterró detrás de su casa. Agarró todo el botín y lo enterró en el patio trasero de su casa, ahí debajo de su carpa, de su tolda, de su casa. Ahí empezó a enterrar todo el botín de guerra, porque él quería ocultar la mentira. Él quería ocultar, esconder su desobediencia. Él quería esconder y tapar su orgullo, su ambición. Y él pretendía que de esa forma él podía burlar a Dios. Y eso me llama poderosamente la atención, porque lo que hizo Acán es muy parecido a lo que generalmente hacemos las personas cuando queremos tapar y ocultar el pecado. Pretendemos que ocultándolo en lugares recónditos de nuestra vida, en nuestros corazones, o pretendiendo que podemos hacer cosas a oscuras, que podemos hacer cosas a la distancia donde nadie nos puede ver, vamos a poder escaparnos de la vista de Dios. Y que de esa manera nos vamos a escapar y vamos a huir de la presencia de Dios. Mira lo que dice el verso, ahí el anterior. El verso en Josué capítulo 7 del 10 al 12. Empieza a ocurrir una serie de tragedias. Porque cuando Dios se dio cuenta de lo que Acán había cometido, escúchenme, muy, muy importante lo que estoy mencionando. La presencia del Señor se alejó de Israel. Y empezó a haber una gran mortandad, producto de la desobediencia de Acán, que el ejército de Israel empezó a perder soldados.
Y la presencia de Dios. ¿Por qué es que Israel estaba venciendo y estaba triunfando? Porque la presencia de Dios estaba con Israel. Pero cuando empezaron, uno decidió desobedecer a Dios y esconder y tapar su pecado, la presencia de Dios se alejó de ellos. Mira lo que dice el verso 10, el verso 19. Y atención, algo que quiero mencionar antes de leer el verso. Josué le empieza a preguntar a Dios: bueno, Dios, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque las cosas no nos están resultando bien. Estamos perdiendo soldados, está muriendo gente y no estamos sintiendo tu respaldo en lo que está sucediendo aquí. Dice la palabra del Señor, le dijo a Josué: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Y atención lo que dice el Señor allí. Él no está hablando de un israelita. Él dijo, los israelitas. Porque quiero que sepan algo, mis hermanos queridos. El pecado de uno permea a otros. ¿Usted sabía eso? El pecado tuyo y el pecado mío puede dañar a tu familia, puede permear a tu iglesia y puede dañar a tu nación como la ha dañado la nuestra. El pecado de empresarios ha dañado nuestro país, ¿o no? El pecado de políticos ha manchado nuestra nación, ¿o no? Porque el pecado permea a otros. El pecado destruye, el pecado envejece, el pecado daña, el pecado trastorna. Y eso es lo que estaba ocurriendo allí. Y el Señor le decía: ellos han desobedecido la alianza, se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. ¿Por qué entre sus posesiones? Porque cuando tú mezclas el pecado con las cosas tuyas propias, las contaminas. Cuando tú mezclas las cosas del mundo con las cosas tuyas, se contaminan. Y es la razón por la cual muchas veces Dios no quiere que el botín de guerra tú te lo lleves para tu casa, ni te lo lleves para tu iglesia, porque las cosas de este mundo no se pueden mezclar con tus posesiones. Yo no sé si me están entendiendo lo que estoy tratando de explicar. Hay cosas que tú no puedes contaminarte. Hay cosas con las que tú no puedes lidiar. Hay cosas que tú no puedes traerla del mundo y traerla para tu casa. No la puedes traer prácticas, no puedes traer formatos, no puedes traer ideologías y ponerlos en tu negocio ni en tu empresa, porque son prácticas y ideologías del mundo que no están en nada alineadas con las cosas de Dios. Pero cuando tú las traes, ¿qué pasa? Las contaminas, las cosas espirituales. Es por eso que tú no puedes traer cosas del mundo y ponerlas aquí al púlpito. Hay ciertos ritmos musicales que no son ritmos espirituales y que tú no las puedes traer a la iglesia porque es que suenan bien. No, es que no pertenecen al ámbito espiritual y no las puedes traer aquí porque las contaminas. Hombre, yo no sé si me están entendiendo lo que estoy tratando de decir. Nosotros tenemos que tener discernimiento y saber lo que pertenece a Dios y lo que no pertenece a Dios. Lo que yo puedo traer a mi casa y lo que no puedo traer a mi casa. Hay ciertas influencias que son negativas y que son del mundo que yo no las puedo poner en práctica en mi casa. Porque lo que estoy trayendo es contaminación. Yo no puedo permitir que en mi casa nadie beba licor. Bueno, pero es que lo que pasa es que, hombre, ¿cuál es el problema? No, es que ahí hay un nivel de contaminación que si yo traigo eso a mi casa, yo estoy trayendo prácticas y estoy trayendo cosas, malos ejemplos a mi casa y después yo no quiero que mis hijos se contaminen. Pero es que yo estoy trayendo prácticas del mundo, prácticas obscenas, estoy permitiendo que a mi casa y a mis lugares de privacidad entren cosas que no deben entrar. Allí dice, cuando el Señor le dijo: no, es que ellos trajeron ese botín de guerra y lo escondieron entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos. Ahí está. Y a veces no entendemos por qué las cosas no están funcionando. A veces, ¿pero por qué es que
La bendición de Dios se paró de la noche a la mañana. ¿Por qué es que ahora hay desobediencia entre los hijos? ¿Por qué es que hay problemas en la comunicación entre esposo y esposa? ¿Por qué es que hay problemas en el trabajo? ¿Por qué es que ya las cosas no están resultando bien? ¡Hey! Necesitamos examinar el botín. Porque puede ser que hay cierto botín que has traído a tu vida, de la cual no te era permitido traerlo. Y que tú has estado acumulando, has estado metiendo, has estado permitiendo que eso entre a tus estados. Y que eso haya traído contaminación, toxicidad, y que eso ha permeado no solamente en tu vida, en tu negocio, en tu casa, en tu trabajo, sino que ha llegado a esferas emocionales de tu vida y de tus hijos y de tu familia. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciéndolo, pero esto es importante que tú lo puedas discernir, porque estas cosas se manejan en el ámbito espiritual que muchas veces no se ve a simple vista. Se necesita discernirlo. Dice así la palabra del Señor: ellos mismos se ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y atención, y si no destruyen ese botín, oiga, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no se destruye el botín? Cuando no se destruye la mala influencia, cuando no se destruye el pecado, cuando no se destruyen las emociones tóxicas, ¿qué pasa? Dice ahí: ya no seguiré a su lado. Ya no seguiré a su lado, porque es que Dios no puede habitar en medio de la toxicidad. Dios no puede habitar en medio de la mentira y del engaño y la falsedad. Dios no puede habitar con lo que al mundo le pertenece, porque no pertenecemos al mismo tipo de mundo. ¿Me están comprendiendo? Dios no puede cohabitar con la maldad. Pero si tú permites que esas toxicidades entren en tu entorno de vida, vuelvo y repito, entren a tu negocio, entren a tu casa, entren a tus actividades. Si tú permites que esa toxicidad entre allí, lo que tú estás haciendo es que la presencia de Dios se aleje. Y es allí donde las oraciones no son contestadas, como mencioné. Es ahí donde las bendiciones ya no fluyen como antes fluían. Es ahí donde se va apartando la misericordia de Dios. Es ahí donde se va apartando la cobertura de Dios. No es que Dios se olvida de ti, no, Dios está contigo, Dios te ama. Pero hay cosas con las que Dios no se va a contaminar. Y no es porque a Él lo va a contaminar, sino porque es que Él no puede habitar en medio de la porquería, discúlpenme, en medio de la basura, en medio del engaño, en medio de la mentira. Dios es Dios de luz y no es de oscuridad. Así que el pecado oculto produce un distanciamiento de la presencia de Dios en mi vida. Dios no responde la oración. No soy bendecido y estoy a la merced de mis enemigos. ¿Sabe dónde Satanás se aprovecha más de la vida de los creyentes? Cuando llegamos a estos puntos. Cuando nosotros abrimos puertas y permitimos que las toxinas del mundo entren en mis estados, el diablo hace de las suyas. Y es ahí donde él empieza a ganar terreno, donde empieza a hacer desastre en los hogares,
donde empieza a ser desastre en las iglesias, donde empieza a ser desastres en los lugares, porque permitimos y dejamos puertas abiertas donde la maldad y la malignidad entra, porque nos queremos traer eso como botín de guerra, pensando que eso nos va a bendecir a nosotros y nos va a ayudar. Y lo que está haciendo es que está toxificando nuestras vidas. Permítame leerle lo que dice el Salmo capítulo 66, verso 18. Atención lo que dice el Salmo. Dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado la maldad. Atención, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría? No te va a escuchar. Si en tu corazón se convierte en un vertedero de maldad, el Señor no te va a escuchar. El Señor no va a responder oración. El Señor no va a bendecir. El Señor no va a prosperar. El Señor no va a abrir puertas. Simplemente el Señor se va a alejar y va a tener distanciamiento. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Lo que produce esto. Lo segundo que quiero mencionar. El ocultar mis desechos y pecados también afectan a otros. Oh, sí. Oh, sí. A veces pienso yo que si yo hago cosas ocultas y a escondidas no afecto a nadie. Pero en realidad afecto más de lo que yo puedo imaginar a otras personas. Porque las consecuencias siempre van a alcanzar a los que están a mi alrededor. Y aunque yo piense y pretenda pensar que yo me estoy aislando y que yo estoy haciendo aquellas cosas, practicando aquellas cosas sin perjudicar a otros, entonces me estoy autoengañando. Porque no va a pasar así. Va a ocurrir todo lo contrario. El efecto será contrario. Mientras más cosas yo practique a escondidas, lo que yo estoy haciendo es que yo estoy multiplicando la maldad en los que están a mi alrededor. El mismo pasaje que acabamos de leer de Josué, capítulo 7, verso 25. Note que la intención de Acán fue de enterrar el botín de guerra, pretendiendo que eso no iba a afectar a nadie. Pero sí afectó. Afectó al pueblo de Israel. Afectó a terceras personas que no tenían nada que ver con eso. El pecado de Acán le pasó factura a gente que no tenía nada que ver con eso. Porque el pecado que tú cometas, quiero que sepas, puede afectar la presencia de Dios en este lugar. ¿Usted sabía eso? Tú puedes llegar aquí y tu corazón tóxico puede ser tan tóxico que puede influenciar aquí el ambiente espiritual. Mire, yo le voy a decir algo aquí entre confianza. Yo le decía aquí a los del Ministerio de Música hace algunas semanas atrás, yo le decía, yo muchas veces cuando me paro aquí me doy cuenta aquí cuando hay toxicidad espiritual, porque aquí yo siento que hay algo que en el ambiente espiritual tóxico. Porque hay gente que viene de la calle con situaciones, con prácticas, con pecados, con tragedias, con desánimos, y que muchas veces para librar y despejar el ambiente espiritual de aquí hay que batallarlas aquí, hay que derribarlas aquí. Porque esa toxicidad es como cualquier ambiente tóxico que se ve en el ambiente, que como yo decía hace algunas semanas atrás, al principio se hace imperceptible, se hace perceptible, mejor dicho, pero después de cierto tiempo se hace imperceptible, ni cuenta te da, empiezas a respirarlo y está ahí, piensas que no hay nada, pero estás respirando y te está dañando. Y hay iglesias, hay congregaciones así, que son tóxicas por lo que practican a escondidas. Y eso toxifica a todo el resto.
También sucede así en el ámbito familiar. Hay cosas que tú puedes practicar a escondidas fuera de tu casa, pero que cuando tú llegas a tu casa, tú llegas con esa toxicidad espiritual y contaminas a todo lo que están a tu alrededor. Atención lo que dice allí Josué capítulo 7, verso 25 al 26. Dice, le dijo Josué a Acán, porque has traído esta desgracia sobre nosotros. Atención, es que hay desgracia que tú puedes traer, ¿sabías tú? A tus seres queridos. Hay desgracias que tú puedes traer a tu casa, a tu iglesia, a tu trabajo, a tu negocio. Hay tragedias que tú puedes atraer, que puedes llamar por cosas que estás practicando a escondidas. Porque has traído estas desgracias sobre nosotros. Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces, ¿cuál fue la desgracia de Israel? Que empezaron a morir soldados, empezaron a morir israelitas, producto del pecado de él, producto de la desobediencia, hizo que la presencia de Dios se alejara, y eso trajo como resultado la muerte, ¿o no? ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia sobre Acán fue la misma que él trajo a Israel. Le dijo, el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos. Cuando habla de los suyos, ¿a quién se está refiriendo? A su familia. En otras palabras, la decisión de Acán terminó pagándola. ¿Quién? Sus hijos, sus esposas, su familia más cercana. Así que esto de practicar pecados ocultos así no es muy buena idea. No es muy buena idea, porque lo que yo estoy es llamando la desgracia a mi casa. Lo que es que yo estoy llamando la desgracia a mi iglesia. Lo que es que yo estoy llamando la desgracia a las personas que están alrededor mío. Lo que yo estoy es llamando la desventura y llamando la muerte y llamando las consecuencias a otras personas a las cuales yo amo, que van a quedar, escúchame, sufriendo las consecuencias de las decisiones que yo he tomado en oculto. Y dice la Biblia que todos los israelitas lo apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Y yo me pregunto, ¿cuál es la tendencia cuando hay una persona contaminada? Díganme. Cuando hay una persona contaminada en medio de algo, de una sociedad, de un lugar, cuando hay una persona contaminada, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza a uno? Sácalo del campamento. ¿O no? Hombre, cuando estábamos con esto del virus, bueno, todavía, ¿qué pasa cuando alguien huele el COVID? No importa quién sea, sácalo, sácalo, sácalo. ¿Por qué? ¿Sabe qué me hizo recordar eso? A Jonás, cuando estaba en el barco. Cuando empezaron a ver la tormenta y empezaron a ver toda esa crisis, empezaron a hacer suerte. ¿Recuerdan? Así mismo pasó aquí con Acán. Así fue que Josué se dio cuenta que el que tenía el botín escondido era Acán por la suerte. Era la forma como muchas veces Dios hablaba, ¿saben? Y con el profeta Jonás sucedió lo mismo. Había una crisis, había una tormenta y había alguien contaminado en el barco que necesitaban descubrir quién era. ¿Y cómo se dieron cuenta? Por la suerte. Y se dieron cuenta que era Josué. ¿Y cuál fue la decisión que tuvieron que tomar? ¿Ah? Porque por culpa tuya estamos en esta situación. Y no hay algo, escúchame, quiero que sepan esto, y esto lo voy a mencionar ahora, dentro de un ratito, ya.
Si hay algo que nos avergüenza es el pecado. Cuando te tienen que sacar del campamento. Cuando te tienen que descubrir que lo que estás haciendo, que lo que estás practicando está produciendo daños. Y que las consecuencias muchas veces de esas decisiones que tú estás tomando van a ser trágicas y difíciles, que van a tener que sacarte del campamento. Porque lo que tú estás haciendo está contaminando a todo el mundo. Está dañando a todo el mundo, está destruyendo a todo el mundo. Y lo que el Espíritu de Dios te va a hacer es sacarte de ese contenido. Hombre, que no es fácil lo que estoy diciendo. Por supuesto que no es fácil. Que es duro lo que estoy mencionando, por supuesto. Pero es que a mí me toca tener que abrirte los ojos. Y tener que explicarte que esto no es que, bueno, yo puedo hacer estas cosas a escondidas y nada va a pasar. No, sí va a pasar. Sí va a pasar, tarde que temprano va a pasar, porque ante los ojos de Dios no podemos escondernos. El tercero que quiero mencionar: el ocultar el pecado nos avergüenza. El problema de querer ocultar el pecado, mis hermanos, es que pensamos que no seremos descubiertos. Y que no seremos descubiertos nunca. Yo no sé, es una tendencia natural y normal de nosotros equivocadas. Que podemos mantener las cosas bien guardadas, pero en realidad no es así. El pecado saldrá a la luz tarde que temprano. Y luego seremos avergonzados y expuestos a la luz pública. Para destruir tu reputación, para destruir tu credibilidad, para destruir tu familia y hasta inclusive tu ministerio. Si hay algo que Satanás quiere hacer es avergonzarnos. ¿Tú sabías eso? Si hay algo que Satanás quiere hacernos es destruir nuestra reputación. Es destruir nuestra credibilidad, que nadie crea en nosotros. Y él sabe muy bien que si él logra destapar esos pecados de forma incorrecta, nos va a avergonzar. Y Dios muchas veces espera que nosotros tomemos las mejores decisiones. Él espera que las cosas que muchas veces practiquemos en oculto, las resolvamos con Él antes de que sea expuesto a la luz. ¿Usted sabía eso? Hay muchas veces en que el Señor trata de trabajar eso con nosotros, trata de advertirnos y dice: deja eso, suelta esto, mira que suelta esto, mira que ahora que puedes, suéltalo. Porque lo que Dios quiere tratar de evitar en la vida de nosotros es que seamos expuestos a vergüenza. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos resistimos a eso? ¿Qué pasa cuando decidimos hacer como Acán? Decidimos ocultarlo en vez de confrontarlo. Somos expuestos a la luz. Somos expuestos a la luz tarde o temprano, que Él entonces saca sus misericordias de la vida de nosotros y Él permite que seamos expuestos. Mira lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 8, verso 17 dice: no hay nada, señores, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Oh. Mis hermanos queridos, nosotros necesitamos entender esto. Tú y yo podremos guardar cosas ocultas, a escondidas por mucho tiempo. Nosotros podemos pretender que esas cosas en su momento no serán descubiertas. Podemos comprender que en su momento esas cosas nadie se va a dar cuenta. Pero hay una verdad divina, hay una verdad bíblica que dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado públicamente. Y el problema de esto es que el Dios tuyo y el Dios mío es un Dios de luz, señores.
Él no es un Dios que trata cosas a escondidas. Es un Dios que trata las cosas a la luz. Y Él no se maneja en la oscuridad. Él no trata cosas a la oscuridad. Él no maneja cosas en penumbras. No, Él es un Dios de luz. Y lo que Él tiene que resolver contigo lo resolverá a la luz. Así que la mejor forma de tratar esas cosas con Dios no es esconderlas, no es enterrarlas, es trabajarlas con Él. No importa cuál sea la debilidad que tú tengas, tú puedes acercarte al Señor y decirle al Señor: Señor, yo quiero mostrarte esta debilidad, yo quiero mostrarte esta situación, Señor, yo necesito que tú me ayudes. No sé si estoy explicándome. Yo necesito que tú me trabajes. Yo necesito, Señor, que tú sanes esta situación en mi vida y que tú me ayudes a superarlo. De esa forma, confesándolo, tú vas a poder ser restituido. Pero tapándolo no. Echándole tierra tampoco. Escondiéndolo en los lugares más recónditos de tu corazón no es la mejor alternativa, porque lo único que vas a lograr es acumular desechos en tu corazón. Mira lo que dice Proverbios capítulo 26, verso 26. Dice: tal vez disimule con engañoso su odio. Y es que nosotros podemos disimular muchas cosas. Hombre, nosotros somos expertos en disimular. Dígame quién no. Nosotros podemos muy fácilmente disimular acciones, disimular actitudes, hacer ver lo que no somos o hacer ver lo que no estamos haciendo en realidad. Y podemos ser muy buenos en eso. Pero mira lo que dice la Biblia: pero en la asamblea se descubrirá su maldad. Mira que no está diciendo que va a ser en un lugar secreto, no está diciendo que va a ser en la oficina del pastor, ni está diciendo que va a ser allí en tu ámbito familiar. No, dice en lo público, en la asamblea, Dios permitirá que seas avergonzado. Uy. Mire, hermano, déjeme decirle algo. Esa es la razón por la cual yo pienso una y otra vez: cuidado, 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 porque no es muy buena idea. No es muy buena idea hacer cosas o tratando de hacer cosas a las espaldas de Dios, pretendiendo que Dios no se va a enterar. O pretendiendo que Dios nos va a patrocinar las cosas. Quiero que sepan algo: cuando Dios en su paciencia nos espera, no es porque Él nos está patrocinando nada, ni es porque Él nos está aplaudiendo nada. No, señores, es porque nos está dando la oportunidad de reflexionar y resolver las cosas antes de que las cosas sean expuestas en público. Y cuando Dios te da esa oportunidad, y cuando Dios te dice: te estoy dando tiempo para que resuelvas, estoy dando tiempo para que corrijas, estoy dando tiempo para que eches para atrás, es porque Dios quiere evitarte una vergüenza. Porque Dios te ama. Porque Dios lo que no quiere es que Satanás te avergüence. Porque Dios no quiere que Satanás te exponga. Pero ¿qué puede hacer Dios cuando nuestra necedad muchas veces está por delante de su misericordia? Tendrá que exponerte, porque primero es tu vida, tu corazón, que perderte. Lo siguiente que quiero mostrarte: cómo nos afecta esconder y ocultar el pecado. Dice, mejor dicho, ya terminamos esos 3 puntos. El próximo punto tiene que ver con esto: ¿cómo podemos librarnos de las toxinas del pecado oculto? ¿Cómo? Porque ocultarlo es una toxina. Mira, ¿quién se siente bien escondiendo algo? Más cuando somos creyentes que amamos a Dios. Más cuando somos creyentes que queremos hacer las cosas bien y queremos agradar a Dios y luchamos con nuestra propia concupiscencia y nuestros propios deseos.
y tomamos las decisiones equivocadas y erradas de querer esconder y tapar las cosas, lo único que logramos es amargarnos. Y lo único que logramos es hacernos sentir desdichados e indeseables para los ojos de Dios. Así que esto es importante. ¿Cómo podemos librarnos de las toxinas del pecado oculto? Primero, limpiando las cañerías sucias. Hombre, esto lo hemos venido repitiendo una y otra vez. Pero tú necesitas examinar y poder aceptar si hay pecados ocultos en tu vida, si hay emociones tóxicas, si hay situaciones en tu vida que el Espíritu de Dios te ha ayudado a reconocer que hay cosas negras y ocultas en tu vida. Tú necesitas destaparla. Tú necesitas limpiar las tuberías de tu vida espiritual. Como cuando existe en las válvulas del corazón, ¿no es así, Jesús? ¿Y cómo se llama eso? Cuando se tapan las válvulas. Sí, eso. Se tapan, ¿por qué? Se tapan producto de toda de esas placas que se ponen en el camino. ¿Y qué pasa con esas placas? Obstruyen el fluir del torrente sanguíneo de forma correcta, producto de que hay toxicidad. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hacen los cardiólogos? Meten, ¿cómo le llaman eso? ¿Una qué? Un tubo de ensayo. Un catéter. Meten un catéter, creo que es así. Los médicos me perdonan si estoy diciendo un disparate. Meten ahí y empiezan a destapar los conductos por donde se ha colado esas placas contaminantes. Pues de la misma forma, tú necesitas destapar todas aquellas toxinas, todas aquellas cosas que tú tienes que meditar, tienes que pensar cuáles son esas toxinas que están obstruyendo el fluir del Espíritu de Dios en tu vida espiritual. Y tú necesitas destaparlas. Necesitas destaparlas porque esa contaminación llega a tu vida, a tu corazón. Necesitas hacerlo. Y mira lo que dice allí, como dice el salmista en el Salmo 51, 4 al 7. Y eso se logra, señores, escúchenme, con arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay un arrepentimiento realmente honesto, de verdad, eso te ayuda a permeabilizar y ayuda a destapar las cañerías espirituales, el arrepentimiento genuino. El problema de que muchos creyentes quieren que Dios los ayude, quieren que Dios los sane, quieren que Dios los ayude a levantarse de esas situaciones, pero si no hay arrepentimiento, eso no va a suceder. Si no hay un reconocimiento de parte tuya de que lo que estás haciendo está mal, y lo vas a hacer porque es que me lo está pidiendo el pastor, es que me lo está pidiendo la esposa, es que me lo está pidiendo el esposo, o es que me lo está pidiendo el jefe del trabajo, él me está pidiendo que cambie esto, que tengo que dejar esto, pero yo no entiendo que yo necesito arrepentirme de eso. Entonces nunca voy a poder destapar esas cañerías. Seguirán estando tapadas, porque nadie te puede cambiar. Tú cambiarás por tus propias convicciones. Tú cambiarás por tu propia convicción de que tú necesitas arrepentirte de lo que estás haciendo. Y el arrepentimiento es lo que te traerá sanidad a tu espíritu. Mira lo que dice allí el Salmo 51, 4 al 17. Así le pasó a David. Dice, David le dijo a Dios: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Atención, la actitud de arrepentimiento de David. Pero por eso tu sentencia es justa. Mira que él no le está reclamando a Dios: Señor, ¿por qué es que me disciplinaste de esta forma? Señor, ¿por qué es que has sido tan duro conmigo? ¿Por qué permitiste que Satanás me avergonzara? No. Él está diciendo a Dios: tu sentencia es justa, Señor, yo me lo merecía. Eso es arrepentimiento.
Porque ¿cuántos años esperó Dios para que él se acercara? 2 años, recordarán que yo lo mencioné hace un tiempo atrás. Pero tuvo que llegar Natán. Si Natán no llega, David no hace nada. Y él dice: Señor, yo sé que tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú me amas, la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más limpio, más blanco que la nieve. Me llama poderosamente la atención lo que dijo David: en lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Sabe por qué David dijo eso? Porque en el momento de esconder su pecado, Dios se le reveló. Y Dios le hizo entender a David que no hay forma como se puede esconder de Dios. Y eso es sabiduría. Él lo entendió en lo secreto. El arrepentimiento es la forma de limpiar las cañerías sucias. Lo segundo, ¿cómo podemos librarnos de las toxinas del pecado oculto? Confesando el pecado oculto para ser sanado. Ahora, yo quiero detenerme en esto, algo importante. Porque una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es la confesión. Y hay 2 tipos de confesiones. Hay una confesión que es necesaria e importante, que es la confesión que nosotros hacemos ante Dios. ¿Saben eso, verdad? Hay necesidad de cada vez que hay un pecado oculto, que hay un pecado que tenemos guardado en el corazón, algo que tenemos ahí tapado, que se ha convertido en una toxina, y en nuestro corazón eso ha convertido en un vertedero. Yo necesito confesarlo a Dios. Eso no es de que, bueno, es que Señor tú lo sabes, Señor es que tú conoces. No. Señor, contra ti solo he pecado. Y quiero mostrarte mi pecado, y mi pecado se llama así, nombre y apellido. No trates de justificarlo. Trata de llamar el pecado como se llama. Y confiésaselo a Dios. Esa confesión, escúchame, traerá perdón a tu vida. Y tú sentirás un alivio porque te sentirás que Dios ha perdonado tu vida. Pero hay otra confesión que también es importante y que muchas veces nosotros la pasamos por alto. Y que debido a esa falta de conocimiento o esa falta de sujeción o esa falta de sabiduría, pretendemos ignorarlo. Y eso tiene que ver con la confesión a los hombres. Sí. Ahora, ¿usted qué me quiere decir, pastor? ¿Que entonces yo tengo que confesar mi pecado a todo el mundo? No. Yo no estoy diciendo que usted tiene que confesar su pecado a todo el mundo. Pero si hay un pecado en usted, escúchenme. Si hay un pecado en usted que está trayendo toxicidad a su vida, que usted sabe que está trayendo contaminación a su vida y que es un pecado peligroso, usted necesita confesarlo a alguien de autoridad para ser sanado. Hay un tipo de confesión que tiene que ver con la confesión del perdón, y hay otra confesión que tiene que ver con la confesión para ser sanado. Y esa confesión se da entre gente de autoridad eclesial y espiritual que te puede ayudar a sanar. ¿Por qué? Porque son los hombres a los que Dios utiliza para restaurar. ¿Sabías tú? Y esa sanidad solamente va a venir a través de una autoridad. Tiene que ser una autoridad pastoral, un líder, alguien que tú consideras que te puede ayudar a sanar esa situación en tu vida. Porque necesitas sanarla. Ya recibiste el perdón. Ya recibiste el perdón de Dios. Amén. Pero ¿quién la sana? Dios utilizará a los hombres de Dios para esto. Hombre, y si ustedes no me creen, mira lo que dice allí Santiago, capítulo 5, verso 16. Dice el apóstol Santiago: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Para qué? Porque la restauración viene por los hombres. La restauración vendrá por tus líderes.
La restauración vendrá por tus pastores. Ahora, por favor, no me vayan a hacer una fila ahora en la oficina, pastor, que yo quiero confesarle. Por favor, por cita. Yesuri, me haces ahí la cita de toda la semana. Porque de esa forma seremos sanados. No es que Dios quiere que seamos expuestos. No es que ahora nosotros vamos a contarle a todo el mundo nuestro problema. No. Dice ahí, ¿para qué es esa confesión? Es para orar. Y esa oración tiene que ver, es muy amplia. Esa palabra oración tiene que ver con tratamiento. Tiene que ver con sanidad interior, tiene que ver con restauración, tiene que ver con alguien de madurez espiritual que te ayude a levantarte de ese pecado. En oración, en dirección, en disciplina, en corrección, en amor, para que seas sanado. Porque dice, la oración del justo es poderosa y es eficaz. En otras palabras, lo que ese pastor o ese líder haga en esa confesión a través de la dirección del Espíritu Santo es eficaz. Yo no sé si estás entendiendo lo que te estoy diciendo, pero esto es importante, porque es que si tú te guardas eso y tú no lo procesas con alguien, no lo trabajas con un líder de autoridad, no vas a poder salir de eso. Volverá. Y volverás a caer en la misma situación. Y el diablo te pondrá la misma zancadilla y volverás a caer en la misma situación. Porque tú piensas que tú solo puedes resolverlo. Y hay cosas que tú no puedes resolver solo. Hay cosas que tú necesitas resolverlas en oración con otros. Hay cosas que tú necesitas exponerlas y sacarlas a la luz para liberación del perdón, pero también para sanidad. Por último, y concluyo con esto, el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios y le habla a los Efesios diciéndole la forma como ellos deben manejar sus pecados ocultos, la forma como ellos deben manejar su vida, la forma transparente y diáfana con la que ellos deben manejar sus caminos, precisamente para que haya sanidad. Y él dice a la carta de los Efesios, dice, porque ustedes antes eran oscuridad. Mis hermanos queridos, antes, tú y yo vivíamos en oscuridad, pero eso era antes. Ahora ya no. Ahora tú no puedes caminar en oscuridad. Ahora tú no puedes hacer cosas en oscuridad. Ahora tú no puedes realizar actividades en oscuridad. Todo lo contrario, dice, pero ahora son luz en el Señor. Y atención lo que dice, vivan como hijos de luz. Nótese que el apóstol Pablo está hablando de practicidad. Él está hablando de tipos, de estilos de vida. Nosotros debemos vivir la vida de forma transparente, sin esconder el celular. Ahí está el celular, revísalo cuanto tú quieras. Bueno, es que vi ahí una foto, una imagen. Bueno, eso fue una imagen que entró ahí por YouTube, entró. Perdóname, discúlpame, pero revisa todo lo que tú quieras. Eso es transparencia. Hay gente que se esconde, le pone clave, candado, lo esconde en caja fuerte en la noche. Huellas digitales. El ojo clínico. Nadie puede ver mi celular. Nadie puede. ¿Por qué? ¿Por qué es que no lo pueden ver? No, porque es que es privacidad. No. Yo respeto la vida privada de la gente. Pero una cosa es respetar la privacidad y otra cosa es esconder cosas. Y si yo no tengo nada que esconder, yo no tengo por qué poner clave, ni poner candado, ni meter el teléfono en caja fuerte, ni agarrar el teléfono y meterlo en el banco del Banco Nacional ahí, lo saco todas las mañanas.
O le pongo clave a la computadora. ¿Ah? Mira, mi clave de mi computadora lo conocen hasta aquí los muchachos aquí, ¿ve? ¿Ah? Ya Christopher me dice, deme la clave, pastor, deme la clave. Antonio, todo el mundo se sabe la clave aquí, la clave de mi computadora, todo el mundo sabe. Es más, lo puedo poner ahí para que todo el mundo, la gente de allá de Facebook también, si quieren entrar, entren. Bueno, ahí sí no. Ahí sí no. Tato, ¿qué pasa con esta gente, Tato? Entonces, dice Pablo así, es que yo debo manejarme así, en transparencia, como hijos de luz. Dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. En otras palabras, entre nosotros no puede haber mentiras. No puede haber engaños. No puede haber falsedades. Esa no es la vida del creyente. ¿Por qué? Porque tu Dios es transparente. Tu Dios es un Dios de verdad, no de mentira. Entonces tú no puedes hablar con Él con eso. Tú no puedes hablar con Él tratando de taparle cosas. Señor, mira, es que yo te amo, pero acá atrás no mires lo que hay atrás. Señor, ignóralo. ¿Cómo que ignóralo? Si a los ojos de Él no podemos esconder nada. Entonces Dios es un Dios de luz. Y por eso dice Pablo, no puedes caminar de esa forma. Mira lo que dice el verso 18. Y comprueben lo que agrada al Señor. Qué importantes esas comprobaciones, mis queridos hermanos. ¿Qué quiere decir Pablo con comprueben? Examen. Yo necesito examinar constantemente si hay cosas ocultas en mí que no están descubiertas. Yo necesito esa auditoría, necesito comprobar si lo que yo estoy haciendo o de la forma como lo estoy haciendo está agradando al Señor. ¿Agrada a mi Dios lo que yo estoy haciendo? ¿Agrado a mi Dios con quien yo estoy chateando? ¿Agrada a mi Dios lo que yo estoy viendo? Esa comprobación se requiere hacerse. Porque de esa forma yo voy a poder ver si lo que estoy haciendo está en luz. Y yo me puedo contestar a mí mismo algo que yo necesito contestarme para no autoengañarme. ¿Recuerdan el mensaje del autoengaño? Necesito decirme la verdad, mis hermanos queridos, a mí mismo. Sigue diciendo Pablo, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Nada que haga oculto. Nada que yo haga a escondidas. Nada que tenga que ver con cosas de que, no quiero que la iglesia se dé cuenta de esto. No quiero que mi esposa se dé cuenta de esto. No quiero que el pastor se dé cuenta de esto. No quiero que mi familia se dé cuenta de esto. Esto lo manejo yo aquí porque yo soy maduro espiritualmente. Yo sí lo entiendo. Ellos no lo van a entender, así que mejor esto lo manejo yo así, a discreción, porque lo que yo no quiero es entrar en... No me venga con esos cuentos chinos. Oculto es oculto. Luz es luz. No hay términos medios. O estás en luz o estás en oscuridad. O estás en la mentira o estás en la verdad. Tomas una decisión, pero no puedes estar en el medio. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Dice que Él lo vomitará de su boca a los tibios. O eres frío o eres caliente. O eres de la mentira o eres de la verdad. Ese es el carácter de Dios. Porque ¿qué? Dice, sino más bien denúncienlas. Ay. ¿Qué está diciendo Pablo con aquellos que pretenden vivir en oscuridad y hacer cosas escondidas? No lo digo yo, léanlo ahí. Denúncienlas. Y denunciarlas significa, hey, háblalas.
Si hay algo en ti que tú sabes que te estás produciendo un problema, busca ayuda. Busca ayuda antes que eso se te convierta en un pain in the neck. En inglés eso se traduce un dolor de callo, un pain in the neck. Así que eso, mejor es hablarlo, mejor es confrontarlo, mejor es decirlo, hey, ¿tú sabes qué? Estoy pasando por esta situación. Es mejor enfrentar eso que pasar una vergüenza posterior peor. Y es de valientes, quiero que sepa, es de valientes reconocer cuando algo uno lo está haciendo mal. Mire, si hay algo que yo he aprendido en la vida, dos cosas. Uno, reconocer cuando me equivoco, pedir perdón. La embarré, la metí las patas hasta el cuello. Eso es mejor. Eso es mejor porque sanas. Te sanas tú y sanas a las otras personas. Y lo otro es reconocer cuando hay una debilidad. Yo las conozco todas mis debilidades, las sé, las conozco, las identifico, ya yo sé cuáles son. Y yo no ando jugando con eso, yo sé. Y yo sé cuáles son los límites que debo mantener con eso. Pero hay gente que pretende tapar eso. Hay gente que pretende decir, no, aquí no pasa nada. Eso yo lo manejo bien, eso yo lo controlo bien, eso. Pablo dice allí, denúncialo. ¿Por qué? Porque da vergüenza aún mencionar lo que en desobediencia hacen en secreto. Pablo está hablando de creyentes ahí, no está hablando de inconversos. Y dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. ¿Y qué? ¿Y qué? Y te alumbrará Cristo. Dicen amén a eso. Quiero que tú levantes tus manos allí.